Es costumbre dentro del pueblo hebreo, preguntamos quién tiene el comentario de la parashá. Bueno, Shabbat Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Shabbat Shalom, Rafita, Shabbat Shabbat Shalom, familia. Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su acostumbrada participación, por su colaboración, por su empatía. A Osquitar, gracias, a los lectores, muchas gracias. Que el Todopoderoso nos bendiga grandemente. Vamos a poner ese tiempo en manos del Eterno. Vamos a procurar, y siempre es un llamado constante a que hagamos de esta hermosa reflexión, este hermoso comentario, una participación interactiva en donde todos podamos aprender, participar, hacer preguntas al final. Se vale hacer preguntas, estamos en el proceso de aprendizaje. Y bueno, vamos a elevar una oración antes de todo. Padre, amado, Avinu Sheva Shemayim, Padre eterno que estás en el cielo, ponemos en tus manos este tiempo. Pedimos que a tu novia, a tu Jalá, le hables. Por favor, necesitamos de tu instrucción, necesitamos de tu palabra. Necesitamos, Padre, que hoy ministres a nuestras vidas. Por favor, que estos tiempos en donde el mal está llegando hasta su colmo, Padre, tu pueblo experimente de una manera palpable tu consuelo. Consuela a tu pueblo Israel, Abacadosh. Permite que hoy este mensaje sea para edificar a tu pueblo y para honrar el nombre que es sobre todo nombre. Te lo pedimos, Padre eterno, guía este tiempo, toma el control. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Bueno, amados hermanos, entonces estamos en Parashá Kitetse. Parashá Kitetse, que como ya pues sabemos su traducción, significa cuando salgas a la guerra. Entonces va a decir el primer texto de esta hermosa Parashá. Dice que cuando salgas a la guerra, ¿sí? Y veas a una mujer, ¿sí? Cautiva, ¿sí? Dice que la traerás a su casa y se le rasurará la cabeza y dejarás crecer sus uñas, ¿sí? Antes de iniciar esto, quisiera hacerles una pregunta con base precisamente a este primer texto que tenemos en esta porción. Quisiera antes de iniciar el comentario, preguntarles cómo se imaginan ustedes, cómo creen de pronto de lo que usted puede entender dentro de las escrituras, que es una mujer cautiva. Pues dice el texto, dice en el verso 12, verso 11, dice, si ves entre las cautivas a alguna hermosa, ¿sí? Mujer que te atraiga, podrás tomarla por esposa. Ahora quisiera preguntarles, ¿cómo se imaginan ustedes que es una mujer cautiva? A ver, traten de visualizarlo. El Eterno le está dando en este momento una instrucción muy clara al pueblo de Israel, y es cuando salgas a la guerra, ¿sí? Quitetze, y dice que en medio de esa guerra, cuando veas a una mujer, ¿sí? Y te sientas atraído por ella, ¿sí? Esta mujer dice cautiva. ¿Cómo se imagina usted esta cautiva? Porque aquí, si usted está notando un poquito el texto, dice que la traerás a su casa y se rasurará la cabeza y dejará crecer sus uñas. A ver, entonces, si alguien de pronto quiere hacer el comentario, tiene la respuesta, o quizá pueda de pronto darnos su opinión de cómo cree que era esta mujer, cómo estaba vestida. A ver, ¿quién se anima? El que lo sepa, ayúdenos, por favor. Vestida de una forma, o sea, formalmente, ¿sí? O sea, sin mostrarse, mejor dicho. Bueno, sin Y mostrarse, dicen. ¿Sí? ¿Qué cubierto más? su cabeza de pronto con un manto. Cubierta su cabeza con un manto. Creo que nuestra hermana Adriana tiene otra opinión. Buenos días, familia. Pues, que cómo se siente una mujer prisionera, pues temerosa. Empezando porque si ellos van y toman a su pueblo y cogen personas cautivas, pues esas personas estarán temerosas o, bueno.
Y pues dice que si es una mujer hermosa y que la llevará para su casa y antes de casarse, yo lo entendí así, esperará un mes de reparar la cabeza y esto, yo creo que eso es parte de una preparación porque una mujer sin cabello pues le quita parte de su hermosura. Entonces sería como estar haciéndole una preparación a esa persona para saber si realmente estaba preparada para casarse con ella. Sí, si le quitan parte de su hermosura y ese mes era como de preparación para eso, si él realmente estaba seguro de tomarla como esposa. Sí, amén. Bueno, muchas gracias por Adriana y por Mauricio con su opinión. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bueno, estimado Dagoberto, vamos contigo y entonces procedemos entonces a la explicación. Hermano querido, estaba pensando en la pregunta que estaba haciendo usted, la vestidura que tenía, qué es lo que le atrajo al guerrero o al soldado israelita, qué le llamó la atención de esta mujer para fijar los ojos en ella, porque llega a enamorarse de ella, se encanta de ella, la toma y la lleva prisionera porque la quiere hacer su esposa. La forma, la indumentaria, la cultura, la vestidura, el atuendo que ésta llevaba, las alhajas que se ponía, las pinturas que usaba, las joyas, las vestiduras atractivas y sensuales que tenía. No es una vestimenta de igual manera a la mujer hebrea. Entonces hoy día, por ahí hay algo que rescatar. Pero la atracción, ¿en qué fija los ojos del soldado para hechizarse y encantarse de esta mujer? Eso, mi querido hermano, gracias. Muy bien, estimado Dagoberto, y digamos que por aquí, por el comentario que hace nuestro hermano Dagoberto, quiero empezar la introducción y efectivamente, normalmente pensamos que esta mujer por la cual el varón israelita, el guerrero israelita va a sentir una atracción física, no estaba vestida ni de luto, no estaba vestida ni tampoco de manera recatada, ¿sí? Sino contrario a lo que se tiende a pensar, estaba vestida con su ropa, su mejor pinta, ¿sí? Una ropa, pinta se le conoce aquí en Colombia como un atuendo, una indumentaria completamente seductora. Para que usted se lleve una idea, recuerde cómo va a caer el pueblo de Israel en las llanuras de Moab, frente a este ídolo de Baal Peor. Si usted recuerda, dice que estas mujeres marianitas, ¿sí? Eran hermosas físicamente. El libro de Yacer nos da un poco más de contexto. Recuerden ustedes este estudio de esa parashá, se vestían con sus mejores ropas, con sus mejores alhajas. ¿Por qué? Y aquí viene la explicación. El pueblo de Israel tenía una instrucción clara y tenía que erradicar no solamente los altares, no solamente todo este tipo de ídolos paganos, sino tenía que raer de la tierra a hombres, a mujeres casadas, ¿sí? A niños y a bebés. Esto ya lo explicamos en algún momento, pero entiéndase que aquí se le daba la oportunidad a una mujer, esta mujer de la cual está haciendo mención la Torá, esta mujer cautiva, era una mujer virgen, es decir, una mujer que no había conocido varón y estaba con sus mejores ropas. En pocas palabras, cuando la nación que iba a ser atacada o invadida sabía que iba a perder esta guerra, y en este caso estamos hablando del pueblo de Israel, que hasta su momento, recuérdelo muy bien, era en ese preciso momento histórico el ejército más poderoso de la tierra. Tan solo escuchar el nombre del pueblo de Israel hacía que las naciones temblaran. Entonces, cuando esto pasaba, ¿sí? Estas mujeres, las vírgenes, se vestían su mejor ropa, ¿sí? Era una situación extremadamente fuerte para estas personas. ¿Por qué? Porque tenía que esta mujer ver cómo sus padres, su papá, su mamá eran asesinados, sus hermanitos pequeños eran asesinados, y ella tenía que ponerse su mejor vestido para siquiera causar una buena impresión sobre el soldado y el pueblo y el ejército invasor que viene en este momento a tomar esta tierra. Suena muy crudo, pero en medio de todo esto vemos algo. Suena muy crudo, pero cuando no se tiene el antecedente histórico, si usted analiza, Adonai desde cientos de años atrás estaba hablando de un juicio que se venía para estas naciones, que como él mismo lo va a decir, la tierra los vomitó porque el pecado como tal estaba legalmente constituido. Ya hemos hablado un poco de esto. Estas naciones fabricaron leyes
entienda en un contexto muy actual, fabricaron leyes para la perversión sexual, ¿sí? Para la idolatría y para todo este tipo de cultos paganos. Entonces, la tierra los vomitó, Adonai va a utilizar al pueblo de Israel para ejecutar el juicio sobre estas naciones y de paso entonces darle esta tierra, ¿sí? A un pueblo, ¿sí? Que vendría a heredarlo, ¿sí? Ya que las consecuencias de los actos de esos pueblos habían permitido que este juicio se dictaminara. Entonces, esto se viene desarrollando en este preciso momento y empieza la Torá entonces a decir en el verso 12, que aquel hombre que sintiera atracción por esta mujer, porque la vio muy bonita, con estas ropas espectaculares, cananea, no estamos hablando, como lo decía bien nuestro hermano Dagoberto, no estamos hablando de una mujer recatada, hebrea, decente para vestir, sino una mujer que físicamente en su indumentaria estaba seductoramente dispuesta para que esto permitiera salvar su vida. Salvar su vida no solamente de ser librada de la muerte, sino ser librada del hambre, ser librada de quedar en el abandono total. Recuerde, venía de perder su familia. Entonces dice, el verso 12, la traerás a su casa y ella se rasurará la cabeza y dejará crecer sus uñas. Como bien lo comentó nuestra hermana Adriana, parte de la hermosura natural de las mujeres es su cabello, ¿sí? Y las uñas, ¿sí? Digamos que estos, tanto el cabello como las uñas, forman parte de la decoración natural de la mujer, ¿sí? Y en este caso, este proceso, que aunque suene un poco crudo, ¿sí? Va a tener un propósito de vida. ¿Por qué? Si este hombre desea entonces casarse con esta prisionera, ¿sí? Que ha sido tomada en una guerra no obligatoria, tendrá que hacer que se rape y deje crecer sus uñas para que no se engañe por las apariencias físicas, ¿sí? Es decir, Adonai, en medio de la misericordia que pueda extender a esta mujer cautiva, ¿sí? Quiere cerciorarse de que las intenciones que tenga este hombre al pretender a esta mujer no se centren netamente en los atributos físicos. Aparte de eso, va a decir que el objetivo, ¿sí? Es si este hombre la sigue queriendo, a pesar de no tener un aspecto tan agradable, porque como lo decía nuestra hermana Adriana, una mujer tiene que ser extremadamente de unas facciones muy delicadas y muy bonitas, aún, ¿sí? Cuando su cabello fuese quitado, ¿sí? Entonces, este es su mayor atractivo, ¿sí? Y el Eterno quiere saber si este soldado israelita, a pesar de verla tan desaliñada, ¿sí? La sigue queriendo, ¿sí? A pesar de no tener ese aspecto físico tan agradable, entonces el proceso matrimonial va a continuar. Va a decir el verso 13, también se quitará el vestido de su cautiverio. Y aquí es donde estábamos mencionando, y lo mencionó ya nuestro hermano Dagoberto, dice, también se quitará el vestido de su cautiverio, permanecerá en tu casa y llorará por su padre por todo un mes. Después de esto podrás llegarte a ella y ser su marido y ella será tu mujer. Aquí el Midrash hace un comentario bien interesante acerca de este texto. ¿Por qué? ¿Sí? Las hijas de los pueblos de la antigüedad, ¿sí? Se adornaban en tiempos de guerra para seducir, como lo decía nuestro hermano, sexualmente a los enemigos, ¿sí? Por lo tanto, aquí no se refiere a ropas recatadas, como se tiende normal a pensar, o ropas de duelo, sino ropas completamente atractivas que tenía la prisionera antes de ser capturada, ¿sí? El propósito de quitar entonces estas ropas, ¿sí? Es que el varón ya no la encuentra atractiva como antes. Y aparte de eso, ¿sí? Antes de poder casarse con ella, con una prisionera, habrá que esperar un mes. Este mes, como lo dijo nuestra hermana Adriana, va a ser una prueba, ¿sí? No tanto para la mujer, va a ser una prueba para aquel que la va a tomar con él. ¿Por qué? Porque este hombre va a tener que esperar 30 días, un mes, para que ella pueda llorar por su padre y por su madre, que como lo mencionábamos ahorita, ya habían pasado por el juicio de la espada, ¿sí? Esto nos muestra, por un lado, que el Eterno está interesado en que su alma sea consolada antes del casamiento, ¿sí? Y también nos muestra que no quiere que el varón no tome una decisión precipitada, como lo decíamos, que esta parte de esta decisión precipitada sea solamente por los atributos físicos de esta mujer. Entonces,
entendamos que el propósito de darle un espacio de duelo, de quitarle estas ropas, de raparla, de quitarle las uñas, ¿sí? Era medir en ese lapso de 30 días, ella tenía que llorar, ¿sí? Llorar tanto tiempo para que el hombre no la vea contenta y no la vea feliz, ¿sí? Sino más bien, aparte de un aspecto físico desaliñado, la vea poco atractiva en comparación con las mujeres israelitas, ¿sí? Otra opción que presenta el Midrash de interpretación acerca de este punto, ¿sí? Sería que se esté hablando de cortar los cabellos y las uñas, ¿sí? Con el fin de que pase por una especie de purificación, como lo decía nuestra hermana Adriana, ¿sí? Semejante, recuerda quién, y de hecho esta parashá va a hablar de alguien en estado de un estado, y quiero que aquí me ayuden, ¿sí? Tenía que cortarse las uñas y el cabello. ¿Recuerdan qué personas tenían que pasar por este ritual? Aquellas personas que padecían algo. ¿Quién me ayuda? En estado de... Bueno, creo que nuestro hermanito Fernando está intentando hablar, pero no se le escucha. No sé si alguien ya agarró la idea. Una persona que estaba en un estado de enfermedad tenía que hacer esto. ¿Qué enfermedad específicamente muestra la Torá que debía hacerse? Lepra. Sara, Lepra. muy bien, la lepra, exacto. Entonces, semejante a la de los leprosos, ¿sí? Cuando tenían que rasurarse. ¿Recuerdan quién más aparte de los leprosos tenían que rasurarse? A ver, ¿recuerdan? Hay dos figuras. El voto de Nazareo. Muy bien, el voto del Nazareo. ¿Y cuál otro? ¿Quién más tenía que rasurarse antes de empezar un abodá a Hashem, un servicio al Eterno? ¿Recuerdan? ¿El sumo sacerdote? ¿No? Los levitas, sí, estaba cerca. Los levitas. Recuerden que los levitas tenían que rasurarse incluso hasta las cejas, ¿sí? Tenían que rasurar su cabello, todo el vello, una depilación completa, ¿sí? Entonces, este proceso nos muestra entonces que este posible acto de degradación, de desaliño, para esta mujer tenía que ver con un estado de preparación y lo vemos con un soporte bíblico, en este caso para los leprosos, los nazarenos y los levitas, ¿sí? Entonces, es un tipo de conversión para que la cautiva, ¿sí? Deje su identidad pagana, ¿sí? Y ahora, ¿sí? Tenga una constitución, ¿sí? Un derecho legal para poder ser parte y tener parte en el pueblo de Israel. Recuerde que cuando el Ger Sadik, ¿sí? Es decir, es aquel gentil que es convertido a la fe de Israel, hace este voto de conversión al Eterno, dice que recibirá los mismos beneficios y tendrá los mismos derechos de un nativo de Israel. Este acto que está pasando aquí con esta mujer es exactamente lo que se está evidenciando con este proceso de preparación. Recuerde que el objetivo posterior a esto es que si su esposo, a pesar de todo esto, la amaba tanto, le permitiría a través de este acto de purificación poder ser injertada nuevamente al pueblo de Israel y tener los mismos derechos, ¿sí? Entonces, la Torá también va a mencionar un mes, 30 días, ¿sí? Entonces, esta esclava, ya digamos que mirando este texto ya no de una manera tan peshat, sino ya mirándolo en un aspecto un poco más sot, un poco más secreto, esta esclava puede ser comparada con Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque Israel estuvo en Egipto, ¿sí? Y Adonai la sacó de la esclavitud del faraón. También puede ser visto de esta manera. ¿Qué pasaba con este dueño? Cuando su dueño anterior había muerto, ¿recuerda? ¿Sí? Ella era libre para casarse con Adonai. Pero como Adonai no quebranta su Torá, él tuvo que esperar como mínimo 30 días para que se pudiera casar con ella, ¿sí? Por eso, entre otros motivos, hubo un tiempo de espera entre la salida de Egipto y la entrega de la Torá. ¿Recuerda usted cuánto se demoró el Eterno, cuánto esperó el Eterno para hacerle esta propuesta matrimonial a su amada? Lo que vemos en Éxodo 20. 2 meses más o menos aproximadamente. 2 meses. ¿Quién más da? ¿Quién da menos? Porque salió en el mes primero y fue en el mes tercero, ¿no? Exacto. Pero entonces si uno ve linealmente,
Bueno, sí, linealmente. por los 15 días. Exacto, recuerden que Pesach, ellos no van a salir el 1 de Pesach, sino ellos van a salir el 15 de Aviv. Ellos hacen su seder de Pesach y salen a mitad del mes de Aviv, ¿sí? Y se va a demorar un trayecto de 50 días. Téngalo muy en cuenta, ¿por qué? Porque este proceso de 50 días fue el primer Shavuot, ¿sí? ¿Qué se celebra en Shavuot? ¿Alguien me recuerda? El Pentecostés, ¿Sí? ¿Qué más? la primera cosecha, sí. La primer cosecha, pero también se conmemora la entrega de la Torá. También se conmemora el derramamiento de la Ruach HaKodesh, confirmando el pacto de Jeremías 31:31. He aquí en los postreros días haré un pacto, un nuevo pacto con la casa de Israel, la casa de Judá, y escribiré entonces la Torá en sus mentes y en sus corazones. Ya nadie tendrá que enseñarle, porque yo, Adonai, escribiré la Torá en mente y corazón. Entonces, eso es lo que celebramos en 50 días, ¿sí? ¿Cuántos días se cuestas a partir de Pesach a Shavuot? 50. 50. Entonces aquí vemos una evidencia de que Adonai se tomó 50 días, ¿sí? Para ofrecer esta ketubá, este contrato matrimonial. Ese fue el primer Shavuot, ¿sí? De Pesach a Shavuot. Entonces, aquí podemos ver claramente que el Eterno, entendiendo entonces este texto ya visto desde una manera muy especial, vemos cómo Israel, no es Israel solamente del pasado, sino ya en este caso ustedes y yo, ¿sí? Fuimos esclavos, ¿sí? De un amo completamente malo, que nos tenía cautivos, oprimidos, bajo el peso de muchas cargas, ¿sí? Adonai viene, invade esta tierra. Recuerden que Adonai invade Egipto, ¿sí? Empieza a hacer estas señales maravillosas y las libera, ¿sí? Encontró a Israel, ¿sí? En un estado deplorable. Él la saca, la lleva al desierto, le habla con ternurita, ¿sí? La cuida y espera un tiempo prudente. ¿Por qué tuvo que esperarlo? Pues vemos claramente. Pregunta, ¿Faraón ya había muerto ahí? En este caso, para el pueblo de Israel. ¿Faraón ya había muerto para el Eterno hacer el contrato matrimonial? Sí, ya había muerto. Claro, ya había muerto. Entonces, aquí vemos que Adonai, entonces, en este texto vemos entonces un propósito muy lindo acerca de lo que va a representar esta mujer cautiva, ¿sí? Va a decir el verso 14, pero sucederá que si no te agrada, la dejarás ir a donde quiera, mas ciertamente no la venderás por dinero, ni la maltratarás porque la has humillado. ¿Por qué dice el Eterno que no se debe vender como esclava? Tampoco se debe maltratar porque la has humillado, ¿sí? No hay acto más vergonzoso para una mujer y es que la dejen plantada en plena boda. Yo pienso que uno de los aspectos que puede ser de los más fatales para el corazón de una mujer es que la dejen plantada en una boda. Esto es precisamente lo que está señalando el Eterno aquí, ¿sí? Esto es una humillación. Entonces, el propósito de este trato, de este contrato matrimonial con esta mujer, es que no sea agradable para el hombre, en primera instancia, ¿sí? No es una situación ideal que él se case con ella porque puede traer consecuencias negativas en el futuro, ¿sí? Y por esto Adonai, ¿sí? Establece estas reglas para que finalmente él se dé cuenta que no le conviene casarse con ella. ¿Por qué? ¿Alguien me recuerda por qué? Va a decir el apóstol Pablo, no os unáis en, para que lo entienda. Yugo desigual. No os unáis en yugo de igual, exacto. Entonces, yugo desigual, perdón. Entonces, la Torá no prohíbe este tipo de matrimonio, ¿sí? Más bien lo desanima, como lo estamos viendo acá con estas medidas. Si el hombre se quiere casar a pesar de esto, puede hacerlo. Sin embargo, y es aquí donde podemos traerlo a un contexto muy actual, va a correr el riesgo de que con el tiempo ella se convierta en una mujer aborrecida, ¿sí? Según los siguientes textos, ¿sí? Y eventualmente nazca un hijo rebelde de su matrimonio, ¿sí? Según los textos que luego seguirán, según el comentario que hace el Midrash acá, la madre del rebelde, Absalón, era una gentil cautiva de guerra que el rey había capturado, ¿sí? Para que tengan solamente un contexto histórico,
y podamos entender entonces cómo Adonai ve mucho más allá, pero respeta nuestro libre albedrío, va a querer entonces desanimar este tipo de uniones porque sabe que se corre el riesgo, ¿sí?, de que al unirse con este tipo de personas no creyentes, entonces se críen hijos rebeldes, la genética del maligno. ¿Recuerdan ustedes quién fue Absalón? Absalom, padre de paz, es un nombre. El hijo de David, ya lo dijimos, producto entonces de la unión con una mujer capturada en batalla, pero ¿qué consecuencias trajo este hombre al reinado de David? ¿Recuerdan? Porque quería tomar la posesión del rey. Sí, digamos que fíjense cómo, exacto, fíjense cómo el Eterno no solamente va a ejecutar un juicio sobre unas naciones paganas, en este caso el juicio estaba sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Si usted recuerda, David va a tener que pagar los efectos de haber matado a Urías, ¿sí? El esposo de Betsabé, perdón. Exacto, el Eteo, y el profeta viene, lo confronta, le da esta profecía, él dice ciertamente pecado con Adonai, y posteriormente él va a tener que recibir las consecuencias, vivir en carne propia en las consecuencias de su pecado. Entonces fíjense aquí cómo esta rebeldía, ¿sí?, de este hijo Absalón va a ser una especie de juicio sobre la casa de David, en este caso David. ¿Por qué? Porque uno de los grandes cosas y pecados graves que comete Absalón no es solamente derrocar a David. David tuvo que huir en algún momento de su hijo, sino ¿cuál fue el otro pecado grave que cometió Absalón? ¿Alguien recuerda? Acostarse con las esposas A acostarse con las concubinas del rey David. Entonces aquí vemos cómo esta rebeldía del Eterno, las consecuencias, un ejemplo de una unión no agradable delante del Eterno, pero él respeta este libre albedrío, va a tener una serie de consecuencias. Ahora, si nosotros somos consecuentes con estos ejemplos, podemos ver que cuando decidimos poner nuestros ojos sobre una persona no creyente, cananeo, entiéndalo en este sentido, el Eterno no te va a decir que no. El Eterno no se va a oponer a ti porque, como lo dijimos, el Eterno y más este libro de Deuteronomio va a ser un libro que va a hablar del libre albedrío, va a hablar de la libre decisión, del respeto que tiene Adonai por la libre decisión, ¿sí? Aunque Adonai no esté de acuerdo con estas relaciones, no las va a prohibir, ¿sí? Pero va a mostrarte y va a dejarte ver su desaprobación. Entonces, creo que nuestro hermano Marco tenía un comentario aquí que hacer al respecto. Muy rápido, no te interrumpo, mi hermano. Aquí nada más para brindar un poquito de luz y de perfección en lo que hace Elohim. Eso que mencionas acerca del Melech David, realmente fue la validación de la Torá para cuando se le debe de restituir a alguien en 4 tantos. La manera en la que él responde al profeta cuando él le dice qué se debe hacer con el tal hombre, después de que le platica la historia, se iría sin pensar, responde arrebatadamente y dice, ese hombre, el tal, tiene que pagar y restituir 4 tantos. Y es cuando el profeta le dice, ese hombre eres tú. Y los 4 tantos que él debe restituir en base a lo que la Torá establecía, es decir, lo que salió de su boca fue tomado por Adonai para efectos de restitución. El primer tanto fue la muerte de su hijo con Betsabé. El segundo tanto fue la violación de su hija. El tercer tanto fue la muerte de su hijo, que la viola. Y el cuarto tanto fue la deshonra que acabas de decir, de Absalón acostándose con sus concubinas. De modo que se completa el círculo y se queda en perfección con la Torá. Nada más, mi hermano. Gracias. Y muy buen aporte. Entonces, el mismo rey David sentenció, digamos que se autosentenció con este tipo de dictamen que brota de tu boca. Nuestro hermano Marco siempre ha hecho, y aprovecho para hacerle una cortinilla a una palabra de la cual hace mucha énfasis, y él se ha cuidado mucho
de las palabras que salen de su boca, porque precisamente aquí en este caso dice, por tu boca serás condenado o por tu boca serás justificado. En este caso, David fue condenado por la sentencia que él mismo emitió en su contra. Entonces, hasta aquí digamos que la parashá va a hablar de esta mujer cautiva, de qué se debía hacer, cuál era el trato, cuál es el propósito. Vimos en este caso entonces cómo esta cautiva podría ser el pueblo de Israel, cómo en este caso, ya trayéndolo de una aportación netamente personal, cómo sucede con usted y conmigo, cómo sucedió. Y sigue entonces Adonai ya hablando de otro tema, ¿sí? Que cambia, parece que abruptamente cambia, porque se va a hablar de el primogénito de la no amada. Va a decir verso 15 y 16, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. El día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Entonces, lo que la Torá está mencionando aquí, ¿sí?, es una gran enseñanza y lo vemos en un caso muy explícito dentro de la Torá, cuando Jacob, ¿recuerdan ustedes? Cuando Jacob dio la primogenitura, ¿sí?, a los hijos de Joseph, que era un hijo de su mujer preferida, es decir, su amada, no lo hizo por causa de su amor a Raquel, recuerden, ¿sí?, sino por otros motivos. ¿Alguien recuerda por qué en este caso está legalmente avalado por la Torá el caso de la primogenitura que Adonai le otorga a Joseph y sus hijos? ¿Recuerdan por qué legalmente Reubén pierde su primogenitura? ¿Recuerdan? Por mancillar el lecho de su padre. Exactamente. Exacto. Se acostó con su concubina. Reubén perdió su primogenitura por pecado de adulterio con el lecho, porque mancilló el lecho de su padre. Shimón y Leví perdieron a su vez la oportunidad de obtener esta primogenitura. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes una bendición como medio rara que se da sobre Leví y Shimeón? ¿Recuerdan ustedes cómo dice esta bendición? Por la matanza de Siquem. Por la ira. Muy bien, estimado Santi, ¿sí? Entonces, Shimón y Leví perdieron entonces esta oportunidad por su violencia a causa del pecado de Siquem. Recuerden qué pasó. Ellos en un acto de tomar la justicia por mano propia, ¿sí?, no se la dejaron a Adonai. Va entonces a ver que ellos actúan, ¿sí?, hacen un pacto, ¿sí?, un pacto engañoso de legalidad con la Brit Milá, hacen que este pueblo, ¿sí?, se circuncide, y dice que en el día más doloroso ellos van a entrar, estos dos hombres, y van a acabar con toda esta población. Entonces aquí hay una parte, una bendición que dice que líbrense de la ira de estos dos personajes que a propósito tenían unos poderes extraordinarios. Leas el libro de Yacer. ¿Fue por Dina? Sí, exactamente, por la violación de Dina, exacto, muy bien. Ahora, si usted hace un símil y tomando como ejemplo el caso tal de David, sucede algo muy similar con el caso de Tamar, Absalón y Tamar. Hay un proceso ahí de violación, algo que aquí en este momento también se está tomando como contexto. Si usted dijera, entonces, si ya no está, ya salió por un pecado Rubén, ya salió en su orden cronológico Shimón y Leví, entonces el que seguiría en la lista para tomar el lugar de primogénito, ¿quién sería? Recuerden el orden de nacimiento. Judá. Judá, muy bien. Entonces, Judá recibió una bendición especial, pero la primogenitura pasó a los hijos de Joseph, ¿sí? Esto aquí más por algún pecado que cometió Yehudá, que obviamente sí los cometió, el hecho de ir y violar de alguna u otra forma este acuerdo con su nuera. Recuerdan ustedes la historia, el hecho de haber vendido a Joseph, porque fue Yehudá el que coincidió, el que ejecutó la idea entonces de venderlo, ¿sí? Él recibe una bendición especial, pero en un acto profético, ¿sí? Esta primogenitura va a pasar a los hijos de Joseph, ¿sí? ¿Recuerdan cómo se llaman los hijos de Joseph?
Efraín y Manashe. Efraín y Manasés. Entonces, quiero que alguien me ayude, porfa. Ya hacemos el comentario. Quiero que alguien me ayude, por favor, con Primera de Crónicas 5, 1 al 2. Rápidamente. Mientras lo buscas, adelante el comentario. Me surge una duda rápida. Digamos, cuando entendemos, digamos, la primogenitura, se da por entendido también que es cuando rompe matriz, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí la cita literal en Deuteronomio 21 dice que el primogénito de su vigor y es el que tiene derecho a la primogenitura. En el 17. Entonces, Sí. digamos, en este caso de la parashá, tenía 2 mujeres y las 2 mujeres, digamos, eran vírgenes. Tuvo su primogénito con la primera mujer. Este sería el primogénito de esa mujer. Pero con la segunda mujer que tuvo, también rompió matriz, su primer hijo con la segunda mujer, también sería primogénito, ¿cierto? Los dos, entonces ese hombre tendría 2 primogénitos. Exactamente, por lado y lado. Aquí lo que la Torá está diciendo es que el fruto del primer vigor vendría a ser con la no amada, ¿sí? Pero entonces está prohibido por la Torá, ¿sí?, que se tenga preferencia por el primogénito de la amada. Eso es lo que está sentenciando el Eterno. Dice, no tendrás preferencia en este caso y por encima de tu afecto, por encima de tu decisión, ¿sí?, tienes que cumplir el mandamiento. Precisamente aquí hay un aspecto de compensación. Ya vamos a hablar precisamente, vamos a llegar a ese texto, pero alguien que me ayude con el texto de Primera Crónica 5, 1 al 2. Rapita, porque precisamente eso es lo que Dice, más al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el primogénito de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura, o sea, prima el de la aborrecida porque fue el primero que nació. Exacto, exactamente, sí señor. Y el segundo primogénito, entonces, ¿cómo sería el trato ahí? O Rafita, verá que no hay sino un solo hijo. No, no. Aquí en Pero este caso se está destacando precisamente el primero que abre matriz y la Torá está mencionando que en este caso, sí, en este caso que estamos leyendo literal, está hablando de que primero fue la aborrecida, sí, con el que tuvo un primogénito y se habla posteriormente de un segundo matrimonio. Lo podemos ver claramente en el caso de Jacob, que puede ocupar al 100% este ejemplo. El primero va a casarse con Lea, ¿sí? Va a ser la no amada, ¿sí? Y en este caso vemos que su primer fruto, su primer primogénito va a perder, ¿sí?, este derecho porque va a cometer un pecado, ¿sí? Pero lo que está mencionando acá la Torá precisamente es que más allá de que yo tenga 2 primogénitos, uno con la amada y el otro con la aborrecida, se le debe dar una doble porción, ¿sí?, a la no amada, al primogénito de la no amada por ser el fruto de su primer vigor, es decir, su primogénito. Prima aquí el primogénito. Ya vamos a llegar. Alguien que nos ayude, porfa, con Primera Crónica 5, 1 al 2. dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, él era el primogénito, pero cuando profanó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura se le dio a los hijos de Joseph, hijo de Israel, de modo que no fue registrado como primogénito en la genealogía. Sí, entonces aquí debemos resaltar algo bien interesante, ¿sí? Y es el hecho de que antes de la entrega de la Torá escrita, ¿sí?, hubo leyes que no fueron guardadas por los patriarcas, claro, como lo estamos viendo en este caso. Y llegando al comentario que hace precisamente el hermano Oscar, cuando dice, sino que reconocerá al primogénito, ¿sí?, al hijo de la aborrecida dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el primogénito de su vigor, a él pertenece el derecho de primogenitura, ¿sí? Cuando dice que el primogénito hereda una porción doble de todo lo que el padre tiene, significa que él tendrá una doble porción entre los hermanos que reciben la herencia. Solamente como un pequeño paréntesis para que usted entienda cuál era el propósito de esta doble porción. No es porque esta persona fuera especial en cierto grado, sino que esta persona, como va a ser el primogénito, va a ser el primer hijo, al faltar su padre, ¿sí?, vendría entonces este primogénito con esta porción adicional que le va a ser dada. Esta porción sería para el sustento de su familia, ¿sí? Por eso la Torá va a destacar y va a hacer mucho énfasis en esta doble porción, porque la porción propia de él, pero esta segunda va a tener un propósito y es colaborar
¿sí? Con el sustento económico de la familia, ya que en este momento pues, su padre ha muerto, ¿sí? Eso básicamente es el propósito de la doble porción. Entonces, dice que entonces cuando dice que el primogénito hereda esta doble porción, doble de todo lo que el padre tiene, significa que él tendrá una doble porción entre los hermanos que reciben la herencia, ¿sí? Verso 18. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, ¿sí? Que no obedece a tu padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así les hace caso, ¿sí? Aquí encontramos algo. Vamos a encontrar algo bien importante en este mandamiento, ¿sí? Que al parecer no sucedió, ya vamos a esa explicación, pero miremos qué nos dice el hebreo acerca de este hijo rebelde. La palabra hebrea que ha sido traducida como terco, ¿alguien recuerda cuál es la palabra para terco? Sarar, sarar. ¿Por qué resalto esta palabra? Si ustedes recordaron la reflexión que hacíamos el día miércoles, ¿sí? En donde se hacía hincapié precisamente en el buey de tu amigo o en el cordero de tu amigo que se encontrara descarriado, ¿sí? Hablábamos un poco de quién era una persona o en qué condición, cuál era el estado de una persona que estuviera descarriado. Pero resulta que aquí la palabra terco es sarar, que significa descarriado. Entonces, la raíz de la palabra hebrea que se traduce como rebelde, ¿sí? Sarar, ¿sí? Tiene otra palabra que es mará, ¿sí? Que significa desobedecer, negarse. Y se trata de uno que desobedece las palabras de su padre, claramente como lo evidencia el texto, y ya digamos que en un contexto mucho más profundo y mucho más personal, vigente aún, la rebeldía es considerada por el Eterno como una actitud muy grave, ¿sí? Que tiene que ser duramente corregida, ¿sí? En la vida de un niño antes de que llegue a la adolescencia. Por eso el proverbio va a hablar incluso que con la vara, dice el proverbio, que unos cuantos azotes lo librarán del infierno, en el caso tal de que se requiera hacerlo. Hay un comentario que hace el Talmud en esto que precisa y armoniza precisamente lo que estamos hablando. Dice que según la posición del Talmud, cuando se habla de este joven terco, ya es un adulto según la Torá. ¿Alguien recuerda cuál es la edad que según la Torá destaca como adulto? 12 años. ¿No? 14. 13 años. Para las niñas, cuando hacen su bat sí, pero- mitzvah, es 12, cuando los niños es 13. Entonces, de otra forma no podría ser juzgado, ¿sí? A veces hay que prestarle un poco de atención a estos textos, porque aquí creeríamos que es un niño, un infante, ¿sí? Que es muy terco y muy rebelde. No. Mientras el niño, hasta los 12 años, digamos que legalmente ante la Torá, está bajo la custodia de su papá y de su mamá, ¿sí? Y ellos son sus jueces en este momento. Ya llegado entonces los 13 años, esta persona es legalmente un adulto delante de la Torá, conocedor plenamente del bien y del mal, ¿sí? Entonces, de otra forma no podría ser juzgado antes del tribunal, ¿sí? Entonces, específicamente se refiere a un hijo en los 3 primeros meses, ¿sí? Después, según el comentario del Talmud, después de su bar mitzvah. Después de esos 3 meses ya no se aplican las leyes del hijo descarriado y rebelde. Cuando aquí se habla de castigarlo, se refiere en primera instancia a hacer una advertencia formal, es decir, sentar un precedente legal ante un Beit Din, ante un tribunal, para que sea azotado, ¿sí? De hecho, la Torá, esta parashá, va a mencionar precisamente cuál es el número de azotes que se le debe administrar a una persona cuando ha cometido algún pecado, ¿sí? Y en este caso aplica. Primero se hace una advertencia, se le da unos azotes. ¿Alguien recuerda aquí, no sé, de pronto en nuestro país, hablo para nuestros compatriotas, cuál es la pena o cuál, digamos, que es la sentencia que hacen las comunidades indígenas en nuestro país cuando se sorprende a alguien, un ladrón, o se sorprende de pronto con algún tipo de comportamiento indigno? ¿Qué hacen las comunidades indígenas, recuerdan? Azotan en el cepo. Lo azotan en el cepo, exacto. Son pasados, y creo que esto no solamente ocurre acá en Colombia, creo que no sé, y me corrigen nuestros hermanos de Ecuador, de pronto si nuestra hermanita Anita, ¿sí?
de pronto conoce de algún tipo de sentencia por las comunidades indígenas allá frente a este tipo de conductas. Creería que sí, pero el que sí estoy de acuerdo es que en Perú también se ejecuta también este proceso de castigo a través de una advertencia, ¿sí? Entonces, si esta persona, a pesar de esta advertencia, sigue robando a su papá, ¿sí? Para utilizar este dinero en la glotonería, ¿sí? Porque la queja es rebelde y glotón, ¿sí? Entonces se habla de una persona que roba a su padre para comer mucha carne, beber mucho vino, ¿sí? Entonces dice que después de esta advertencia, si se persiste, tendrá que ser ejecutado bajo el método de la lapidación. Entonces, la tradición enseña que este caso de ejecución de un joven rebelde llamado glotón y bebedor nunca se ha dado, y es precisamente esto de lo que les quería hablar, nunca se ha dado en la historia de Israel por no cumplir todas las exigencias requeridas por los jueces, ¿sí? Entonces, aquí vamos a anotar algo, ¿sí? Y aquí acudimos a un texto de la Brit Hadashah. Si digamos que no se tiene ningún registro de hijo glotón y rebelde y bebedor, no se tiene un registro de que se haya ejecutado esta pena, ¿sí? Entonces, ¿será que este mandamiento se podrá ejecutar cuando vuelva Mashiach? ¿Será que en su cumplimiento de la Torá este mandamiento se evidenciará en su regreso? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué? Porque hay un texto que Mashiach va a decir, un famoso texto, caballito de batalla, cuando dice que mientras existan este cielo y esta tierra, ¿qué pasa? ¿Qué dice el texto? Mateo 5:18. ¿Alguien que se acuerde? Ni una tilde se quitará. Entonces, cuando usted ve ya este texto, no desde un aspecto netamente histórico o literal, ¿sí? Se dará cuenta que cuando retorne Mashiach, ¿ustedes qué creen? ¿Sí o no? Simplemente con un sí o no basta. ¿Será que Mashiach va a tener que ejecutar como el Cohen Gadol y como el Gadol Shof, el gran juez, ¿sí? Esta pena, ¿será que cuando él venga va a encontrar hijos ladrones, hijos dados al mucho vino, a los muchos placeres? ¿Será que sí? Hoy en día podemos encontrar ese contexto dentro de nuestros días. Claro. Sí. Exactamente. Claro que sí. Entonces esto dará posteriormente cumplimiento, porque él mismo lo dijo, ni una tilde dejará de cumplirse. Va a decirle el verso 20, dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde y no nos obedece, es glotón y borracho, ¿sí? Entonces, el carácter aquí en este texto que podemos ver en la naturaleza de este personaje es insaciable, ¿sí? Este carácter insaciable de glotonería y de exceso de alcohol perjudicial para su salud, ¿sí? Es considerado como un acto muy negativo por la Torá, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente se carece de uno de los frutos del Espíritu. ¿Cuál fruto del Espíritu carecería acá? Cuando hay muchos excesos, ¿qué tipo de fruto carece una persona? ¿Recuerdan los frutos de la Ruaj? Dominio propio, muy bien, ¿sí? Entonces, alguien que nos ayude con 2 Timoteos 1:7 para entender un poco cómo poder comprender este texto ya visto desde un contexto de Rav Shaul en cuanto a este carácter insaciable, ¿sí? 2 Timoteo 1:7, ¿qué dice? Amén. Pues Adonai no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, en contraste a este texto, vemos que la autodisciplina, según lo que acaba de leer nuestra hermanita, es parte de un buen carácter, ¿sí? Y algo que los padres, como autoridades, sus primeras autoridades, debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños es precisamente el dominio propio, ¿sí? Lamentablemente hoy vemos que muchos de los aspectos que tienen los padres sobre los hijos de hoy es querer proyectarse, proyectar lo que no tuvieron de su niñez
poder proyectarla en los niños de ahora, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder entender esto? ¿Cómo poder entender esta falta de sanidad, ¿sí? Esta falta de superar un pasado con una autorregulación de las emociones? ¿Cómo lo podemos ver entonces reflejado? ¿Cómo vemos padres proyectando su infancia en los niños de ahora? Pues cuando decimos, yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. Yo no quiero que él sufra lo que yo viví. Por eso yo me sacrifico y me esfuerzo por darle todo lo que necesita. Pero ¿cuántos vemos? ¿Sí? Y hay un meme muy bonito que anda por ahí en redes donde vemos a un niño completamente triste y aburrido viendo a un papá jugando con su hijo y a este niño rodeado de muchos regalos, con consolas, con celulares, con tablets, por computadores. Y él dice, yo lo único que necesito es esto, ¿sí? Es afecto. Entonces miraba a este niño como ese proceso de ver a papá con hijo jugando y él en medio de su soledad rodeado de muchas cosas materiales. Entonces, vemos claramente que este proceso de autodisciplina es un valor que hoy dentro del núcleo familiar secular, ¿sí? Se ha perdido precisamente porque en ese proceso de proyectar lo que no tuve en mi infancia y tratar de dárselo a nuestro hijo, ¿sí? Para tratar de satisfacer y llenar un vacío propio no tratado, es lo que hoy está haciendo que la juventud crea que el mundo todo se lo debe, crea que el mundo está hecho para que les estén obligados a la ley del menor esfuerzo y que ellos quieran recibir todo esto. Entonces, por eso hoy vemos como hijos rebeldes, ¿sí? Hijos glotones de muchos excesos, hijos dados al vino, ¿sí? Porque precisamente vemos cómo este mandamiento, por eso preguntaba que si se cumplirá este mandamiento según los tiempos del Mesías, cómo hoy está predominando sobre la juventud, ¿sí? Jóvenes que sobre todo en países como Colombia, donde el bastardismo, recuerde, esta Torá también va a mencionar el bastardismo, es el cimiento de una sociedad, ¿sí? Que hasta hoy en día se sigue repitiendo. Si usted analiza y hace el ejercicio un poco de revisar la historia de la conquista, la famosa conquista de los españoles hacia América, ustedes se dieron cuenta que desde ahí, ¿sí? ¿Quiere usted saber por qué el pueblo latinoamericano es tan pobre? ¿En dónde radica su gran desamor, su gran fracaso matrimonial? Pues aquí esto se lo podemos y se lo abonamos a los españoles de la conquista, en donde ellos en este proceso no solamente vinieron a saquear las tierras aborígenes, sino aparte de eso engendraron hijos, ¿sí? Que fueron considerados, recuerdan la historia de Colombia, cómo se consideraban aquellas mezclas entre españoles y criollos, ¿recuerdan? Poquito de historia. Los mestizos. Entonces aquí vemos cómo estos hombres vinieron aquí con su miembro viril suelto, ¿sí? Engendraron hijos, ¿sí? Por doquier van a nacer estas generaciones con un espíritu maltratado, ¿sí? Con una falta de amor paterno. Y si usted se ha dado cuenta y hace el ejercicio de hacerle la trazabilidad a estos días, se va a dar cuenta que especialmente el pueblo latinoamericano ha experimentado esto, ¿sí? Y de aquí se puede entonces analizar espiritualmente un antecedente de una maldición que ha saltado de generación a generación. Hoy en día no es la excepción. Si ustedes se dan cuenta, sobre todo en los países latinoamericanos, el espíritu de bastardismo sigue vigente, ¿sí? ¿Cuántas mujeres hoy en día, cabezas de familia, están teniendo que vivir este proceso de levantar unos hijos sin papá? ¿Cuántos hijos por causa de esa falta de papá en este momento están creciendo con resentimientos? ¿Cuántos hijos vemos hoy rebeldes, dados al alcohol, dados a la pernicia, precisamente porque no tuvieron una figura paterna que estuviera ahí como un tutor cumpliendo su rol de papá? Entonces, mire aquí cómo este texto, ¿sí? Esta terquedad que evidencia la Torá. Hoy, si usted analiza la sociedad y sobre todo la juventud de esta generación, su matiz principal radica en la terquedad, en la rebeldía, ¿sí? En la glotonería y en los muchos excesos. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿O se equivoca la Torá en cuanto a la percepción de la juventud hoy en día? ¿Qué dicen ustedes, amados?
Yo coincido contigo, Rafa. De hecho, hace algunos años le comentaba a un amigo que es abogado aquí en México. Yo le decía, ¿por qué hay tanta corrupción, tanto favoritismo, de amiguismo y entre lo que estás platicando exacto? Y él decía que con un catedrático de la UNAM, que era por la religión judeocristiana, le digo, ¿sabes lo que estás hablando? Nada que ver. Judíos y cristianos no creen en imágenes, y la religión a cual atañes esto, sí cree en un paganismo. Le digo, hay muchas cosas que no logran comprender, pero yo sí creo que toda esta corrupción en general viene desde aquella época que se colonizó toda América. Sí, amén. Muchas gracias por tu comentario. Para no ir más lejos, vamos a encontrar un texto en el Tanaj, precisamente de dos hijos extremadamente rebeldes, ¿sí? Que no fueron corregidos por su papá, y esto posteriormente, fíjense, aquí nuevamente vemos un patrón que el Eterno utiliza el pecado de algunos para atraerlo a sus propósitos. ¿Alguien recuerda de dos hijos de un Cohen muy sacerdote, un sacerdote muy conocido que tenía hijos rebeldes? Ovni y Pinhas, muy bien, hijos del sacerdote Elí. Muy bien, entonces aquí vemos que estos personajes, según lo que nos está mostrando la Torá, ¿sí? Eran tercos y rebeldes, ¿sí? Eran glotones, menospreciaban las ofrendas del pueblo de Israel. Hoy en día, digamos que una evidencia clara de estos antecedentes históricos, hereditarios que han pasado, digamos que sobre todo la comunidad latinoamericana, hispana, se debe a dos causas, ¿sí? La primera es la falta de dominio propio, como lo decíamos, pero esta falta de dominio propio sobre todo predomina en dos aspectos. Normalmente el hombre, ¿por qué es tentado? Hay dos causas, hay muchas causas, ¿sí? Pero digamos que estas dos principales, ¿sí? Son las causas por las cuales las otras se ramifican, ¿sí? A ver, ¿quién me ayuda en este momento a entender un poco el contexto de lo que queremos hablar? ¿Por qué cree que el hombre es tentado normalmente? Dice la escritura que por su propia concupiscencia. La propia concupiscencia, ¿sí? Vayamos un poco más específico. ¿Por qué pecó el pueblo de Israel en las llanuras de Moab? ¿Qué hubo? ¿Qué pecados hubo ahí? Idolatría. Idolatría, ¿qué más? Becerro de oro. Idolatría, ¿qué más? ¿Qué más hubo? Aparte, ¿qué se genera normalmente alrededor de la idolatría? La prostitución. Sexo, desenfrenado, muy bien, ¿y qué más? Normalmente, ¿qué hay en un culto idolátrico? ¿Sí? Algo, ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué pasaba y qué sigue pasando normalmente? Sacrificios. Sí, sacrificios, pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Recuerden. Ya hablamos de uno. Comida y bebida. Comida y bebida. Comida y bebida. Entonces, hay especialmente dos áreas donde el hombre, por lo general, tiene que aprender a dominarse. Y cuando hablamos de hombre, no estamos hablando del género masculino, sino el hombre como raza. Y son la comida y el sexo. La comida en exceso, ¿sí? Y el sexo desenfrenado. Si el hombre no puede domar estas dos áreas en su vida, nunca, nunca va a llegar a ser una persona madura espiritualmente. Usted quiere conocer a una persona, ¿sí? Inmadura espiritualmente, aún, y perdón que lo diga, ¿sí? Aún aquella persona que diga ser creyente, ¿cómo usted puede considerar una persona inmadura espiritualmente? Básese nomás en el exceso de comida. Es una persona que no sabe dominarse en su comida y en el sexo desenfrenado, ¿sí? Entonces, estas son dos síntomas para que usted pueda considerar o pueda ver que una persona es inmadura, ¿sí? Exceso de comida, exceso de sexo y sobre todo el desenfrenado. La borrachera también es condenada por la Torá. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda qué va a decir la escritura acerca de la borrachera? La borrachera va a ser considerada como el soborno. ¿Y qué pasa con el soborno? Lo leíamos para allá pasada. ¿Nubla qué? Nubla nuestro
Entendimiento. Nubla nuestro entendimiento. Exactamente, el licor surge ese mismo efecto en el cuerpo humano. Nubla nuestro entendimiento, ¿sí? Y es condenada por la Torá. De hecho, la Torá va a dictaminar una misbah exclusivamente para el Cohen Agadol. ¿Recuerda usted cómo se llamaba o cuál era, en qué consistía esa misbah? En el tema del alcohol. No ser bebedor de mucho vino. No bebedor de mucho vino, sí, pero específicamente para el Cohen Agadol era prohibido que él ingeriera, ¿sí? Alcohol antes de ejercer un servicio, especialmente en el sacrificio de Yom HaKippurim, que era donde él tenía unas tareas muy especiales que hacer. Entonces, no es que no pudiera beber, sino la Torá lo que prohíbe era que él ingeriera licor antes de ejercer un servicio. Entonces, la borrachera es condenada por la Torá, ¿por qué? Porque nubla el entendimiento, se pierde completamente el juicio. Pero, ¿a qué no creen? ¿Recuerdan ustedes quién más, sí? Fue llamado glotón y borracho? Yeshua. Muy bien, ¿dónde lo podemos leer? Alguien que me acompañe, por favor, en Mateo 11:19. ¿Qué dice? Rápidamente, Mateo 11:19. ¿Alguien lo tiene? Una Biblia rápida. Amén. Adelante, Fernando. El Ben Adán vino comiendo y bebiendo, vino libremente, así dicen. Ajá, un glotón y un borracho, amigo de los cobradores de impuestos y de los pecadores, pero la sabiduría se demuestra por las acciones que produce. Amén. Amén. Entonces aquí vemos cómo nuestro maestro incluso fue falsamente acusado de ser un glotón y fue considerado un borracho, ¿sí? Entonces, ya pasando de la mujer cautiva, ya pasando de la porción del hijo del primer vigor, que es el primogénito, la doble porción, ya entendiendo un poco entonces el contexto actual de cómo la Torá nos muestra cómo hoy este hijo rebelde es un común denominador de la sociedad no creyente, secular. En algunos círculos religiosos también se puede ver esto, esta permisividad. Y digamos que aquí terminaría la Torá hablando de estos casos. Ahora dice el verso 22 del capítulo 21, dice: si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, mucho ojo a este texto, ¿sí? Aquí se habla primero de dar muerte al culpable, ¿sí? Y posteriormente a esa sentencia, ¿qué había que hacer? Colgarle en un árbol, ¿sí? ¿Alguien recuerda? Creo que sí. ¿Alguien recuerda cómo se menciona la palabra árbol en hebreo? A ver, ¿no? Cuando se dice la Torá es árbol de vida, ¿cómo se le dice a la Torá entonces? A ver, ¿alguien? ¿No? Hola. ¿Perdón? Hola, Etz, muy bien, estimada Glorita. Etz, E-T-S, Etz. Sí. Etz Haim, árbol de vida. Entonces, ¿qué significa Etz? Significa árbol. No solamente significa árbol y significa planta, también significa madera y también significa leña, ¿sí? Cuando entonces vemos el contexto del hebreo, que es muy rico en acepciones, vemos que no solamente es árbol, planta, madera y leña. Esto nos debe entonces ya dar un anuncio muy profético como Mashiach que empieza a darse a ver dentro de la Torá. Entonces, específicamente en este texto, ¿qué podemos aprender? Que nuestro Mashiach podía haber sido colgado en un árbol, ¿sí? Y esto lo ratifica Rav Shaul en Gálatas 3:13. ¿Alguien recuerda este verso? Uno de los textos que nos aprendimos en escuela dominical. ¿Alguien recuerda este texto de memoria? A ver, hablemoslo de manera protestante. Cristo nos redimió de la maldición. ¿Alguien más sabe el texto? Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado ¿en un qué? Madero. En un madero, ¿sí? Madero. Entonces, de aquí, entonces, podemos entender cómo la Brit Hadashah y específicamente Rav Shaul, precisamente cuestionado
por el cristianismo mal interpretado en desvirtuar la Torá. Aquí vemos a Rav Shaul hablando de Torá, conociendo este mandamiento, ¿sí? Entonces, también podemos aprender que nuestro Salvador, ¿sí? Pudo haber sido colgado en un madero, ¿sí? ¿Por qué? Primero, se le dio muerte porque fue sin culpa, tomó la culpa nuestra luego de admitir y hacerse culpable por nosotros, ser sustituto por nuestros pecados, luego se le cuelga en un madero. Pero entonces, ¿cuál era el mandamiento? Después de haber recibido sentencia y después de haber sido colgado, ¿sí? Viene la prohibición, ¿sí? Eso lo vemos en el siguiente verso. Lea conmigo el verso 23. Dice, su cuerpo no colgará del árbol durante la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, ¿sí? Pues el colgado es maldito de Adonai. Entonces aquí podemos entender las palabras de Rav Shaul cuando dijo, ¿sí? Porque maldito es todo aquel colgado de un madero. Para las personas, sobre todo nuestros hermanos protestantes que no conocen Torah, aquí vemos entonces exactamente a Rav Shaul hablando de Torah. Aquí puede usted encontrar el antecedente histórico de no Rav Shaul haciendo una eisegesis por su propia cuenta, sino aquí citando Torah, ¿sí? ¿Cuál va a ser el propósito y el mandamiento de no colgar, de no permanecer más de un día este hombre colgado en el madero? El mismo verso lo va a decir, para que no contaminen la tierra que Adonai Elohim te da en heredad, ¿sí? Entonces, este mandamiento se aplica a todos los muertos de Israel, ¿sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Este mandamiento se aplica a todos los muertos en Israel? Viendo cómo están las cosas hoy y viendo que ya, pues digamos que el tema de Eretz Israel no solamente tiene que ver con tierra, sino tiene que ver con pueblo, tiene que ver con país. Cuando se habla de Eretz, ¿sí? No solamente se habla de tierra como tal, sino tampoco tiene que descartarse que se habla de país como nación, pero también de su pueblo, ¿sí? Entonces, basado en este texto, entender un poco lo que significa Eretz Israel, tierra de Israel, en estos tres aspectos, pregunto, ¿este mandamiento se aplica a todos los muertos en Israel? ¿Sí o no? Yo entiendo que sí. Bueno, ¿quién más está de acuerdo con el hermano Rubén? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Si ahora nosotros decimos que somos Israel y estamos practicando Torah, ¿qué creen ustedes? Es que exactamente es un texto que viene desde la Torá y es ratificado aquí en Gálatas 3, ¿no? Y si nosotros, de acuerdo a la misma escritura que es Romanos 11, 24, 25, Efesios 2, 12 y 19, pues sí. Bueno, ¿quién más dice? ¿Quién más? A ver, digamos, ¿quiénes estarían a favor de que este mandamiento solamente aplica para Eres Israel, es decir, para la tierra de Israel? ¿Y quiénes dicen que no, porque somos Israel? A ver. Bueno, entiendo, no solamente la tierra en el lugar específico, yo me refiero al pueblo en sí. Sí, muy bien. Entonces, los sabios, obviamente los jajamín, van a comentar con respecto a este texto que eso solamente aplica para tierra de Israel. Pero, ¿qué suele pasar? Y esto, las personas que observan Torah, y aquí ustedes necesito que por favor lo validen conmigo, las personas que observamos Torah, cuando una persona muere, ¿sí? ¿Se entierra el mismo día, sí o no? Sí. Sí. Ok, muy bien. Hay una pequeña excepción a la regla, ¿sí? Y es que si se decide postergar, ¿sí? Obviamente después de haber pasado por un proceso de preparación para que el cuerpo no se descomponga, el objetivo de alargar su entierro es porque se le quiere honrar la memoria, honrar su legado y todo lo que hizo. Pero el mandamiento aquí es claro, precisamente está hablando de una persona que ha sido sentenciada a muerte y que ha sido evidenciada como culpable. Para esta persona, sí, tenía que colgarse el mismo día, ¿sí? No para que se le brindara honor, porque en ese momento se trata de un culpable. Entonces, aquí encontramos algo también muy interesante. Vuelvo y le leo el texto para que usted entienda qué otro dato nos arroja este texto. Dice que su cuerpo no colgará del árbol durante la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día.
Entonces, en este texto encontramos una evidencia de que el día termina ¿con qué? Con la caída del sol, ¿sí? No a la medianoche o por la mañana, ¿sí? Y fue la tarde y la mañana. Y la escritura va a decir acá, para que no contaminas la tierra, ¿sí? Otra información que nos da este texto es que la tierra se contamina por un cadáver que ha sido colgado sobre un madero, si no es enterrado el mismo día, ¿sí? Vamos al texto de lo que hablábamos un poco este miércoles, ¿sí? Ya vamos a ir redondeando entonces la reflexión y el comentario de esta primera liyá y segunda liyá. Dice el verso 1, no verás extraviado el buey de tu hermano o su oveja sin que te ocupes de ella. Sin falta los llevarás a tu hermana. Entonces, aquí como lo apreciamos desde un punto de vista muy espiritual, entendiendo entonces aquellos hermanos que han sido extraviados, pero aquí haciendo énfasis y mirándolo desde otro ángulo de interpretación, aquí estamos viendo, ¿sí? Y es una gran lección para todos y cada uno de nosotros, que si encontramos algo extraviado, ¿sí? Que no es de nosotros, ¿nos pertenece o no nos pertenece? No. ¿Ok? Entonces, no tienes el derecho de apropiarte de eso, ¿sí? Si sabes de quién es, para aquellas personas que ven que se le cae algo y se hacen los locos y lo agarran y miran para otro lado, están cometiendo un pecado, o aún así, ¿sí? Si no se sabe de quién es, ¿sí? Normalmente, hoy en día, entendiendo este mandamiento, hoy en día normalmente hay unos centros que se llaman, ¿alguien recuerda? ¿Cómo se llaman estos centros? Centro de objetos perdidos, ¿recuerdan? Y entonces allá las personas llevan artículos, casi siempre suele pasar dentro de nuestra cultura, que cuando una persona no secular se encuentra una billetera, pues dice, yo me encontré la billetera y si tenía plata, ¿qué dice? ¿Aparece la plata o no aparece la plata? Fue bendición de Dios, dicen. Fue bendición de Dios y se echan la cruz y amén, este era el dinero que yo estaba esperando. Y entonces llaman y aparte de que se quedan con lo que está en la billetera, entonces dice, me encontré la billetera por ahí con sus papeles, quiero sus papeles. Entonces, aparte de que se quedan con el dinero, entonces están esperando una ratificación, una gratificación adicional. Eso está prohibido por la Torá, ¿sí? Entonces, si existe la posibilidad de hacer una búsqueda, que es lo que normalmente ordenaría la Torá, hacer una búsqueda para saber quién es el dueño de este objeto perdido, tenemos la obligación de hacerlo, ¿sí? De buscar a la persona y devolver el objeto, el animal, para esos casos de la escritura, en este caso billetera, artículos, algo, ¿sí? Es nuestra obligación. Si no se sabe de quién es, entonces podrás guardar la cosa, en este caso el animal, menciona de manera literal el Eterno, hasta que alguien pregunte por ello, entonces tendrás que devolverlo, ¿sí? Visto desde otro punto de vista, muy aparte del que vimos el miércoles, nos muestra la importancia que la Torá resalta al derecho de la propiedad privada, ¿sí? Es algo que evidenciamos en estos aspectos tan básicos, es el respeto a la propiedad privada que resalta la Torá, ¿sí? Es muy importante no apropiarse de los bienes ajenos, no correr los linderos. Recuerden que esto es muy habitual normalmente en los predios rurales, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier forma de apropiación de bienes ajenos o hurto o correr linderos o, ojo con esto, ¿sí? Por si usted de pronto no lo sabía, ¿usted sabía que robarle el tiempo a otra persona también es considerado un pecado dentro de la Torá? ¿Sabía usted eso? ¿O cuántos no lo sabían? ¿Cuántos sabían que robar el tiempo es pecado? Yo no. Sí. Bueno, ahora analicemos, ¿sí? ¿Qué puede ser una pérdida de un robo de tiempo? ¿Cómo podría entenderse entonces que la impuntualidad, muy bien, esa es una. Las personas que en una oficina toman hasta 5 o 6 veces tinto para perder el tiempo. O sea, muy eso sería... bien, exacto, es un robo de tiempo. De la misma manera, otro ejemplo es aquella persona que contrata por un salario y le dice tu horario va de aquí a acá y hacerlo trabajar tiempo extra, ¿sí?
sin remuneración, haciendo que esta persona labore por una presión laboral, por una manipulación de poder. Esto es una pérdida, entonces esto es pecado también, ¿sí? Pero, ¿qué otra manera podría ser el tiempo considerado como un robo? Porque esto sucede hoy muy en día, ¿sí? Muy en día. Cuando Hacer cosas que no corresponden al trabajo en horarios del mismo. Sí, nuestra hermanita Viviana, ¿ibas a comentar? que cuando se hace uso del tiempo de pronto laboral en actividades que son ajenas a las que ha sido contratado. Sí, cuando solía pasarme con los vendedores, cuando trabajaba con fuerzas de venta, en que se iban a citas médicas, se iban a pagar los recibos de su hogar, y etcétera. En horas laborales eso es considerado una pérdida de robo de tiempo. Pero dentro de un contexto actual, espiritual, ¿sí? Creo que nuestra hermana Víctor, ¿vas a hacer un comentario? Por ejemplo, yo trabajo en la parte comercial y cuando uno saca una cita con un cliente, va y cumple la cita y el cliente no lo atiende. Eso también pues es pérdida de tiempo, de todo. Es hurto, es hurto. Esto es hurto. Hablemos de otro aspecto que de pronto suele pasar no solamente en los ámbitos laborales o sociales. Digamos que en los sociales podría ser aquella persona intensa que se aprovecha. En los ámbitos sociales suele pasar mucho esto. Aquella persona que aprovecha la amistad para excederse en el tiempo, ¿sí? Personas que se les alarga el tiempo en una visita, ¿sí? Y entonces, oye, como que ya nos tenemos que ir a dormir y la persona pues muy cómoda, oye, tenemos que trabajar, oye, esto es una falta, eso es un hurto de tiempo porque está robando tiempo de descanso, está evitando que de pronto la familia intime con actividades que le conciernen netamente a la familia, ¿sí? Hay muchas formas de pérdida de tiempo. Esto por la Torá es considerado un pecado. Así que si de pronto tú eres de aquellas personas que inconscientemente, porque no lo sabías, de pronto abusas del tiempo de otra persona, ¿sí? Tenlo muy en cuenta, estás robándole el tiempo a esa persona, ¿sí? Dice el verso 22:2, si tu hermano no está cerca de ti, o si no lo conoces, entonces lo traerás a tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque. Estamos hablando del animal, del buey y el cordero. Entonces se lo devolverás, ¿sí? Hay una regla, un takanot, se puede decir que expone, digamos que en un contexto muy profundo, este mandamiento, ¿sí? Y lo vemos en el Talmud, y dice que si es un animal que come y produce, debe producir y comer. Es decir, para esa época, si era un buey o era un asno, mientras yo lo tenía, pues como este animal necesita ser sustentado, pues obviamente él tenía que prestar un servicio de carga o de trabajo precisamente para poder sustentarse, ¿sí? Pero en el caso tal, ¿sí? De no ser un animal, ¿sí? Sino ser un objeto, este objeto tendría que ser vendido, ¿sí? El dinero se guardaría y luego se entregaría al dueño del objeto. ¿Por qué? ¿Sí? Uno diría, oiga, pero esto sería un acto abusivo. ¿Cómo esa persona me va a vender mi objeto? Pues bien, resulta que aquella persona que extravió el objeto no pierde nada si se le da el dinero, ¿sí? Porque normalmente estos objetos, ¿sí? ¿Qué pasa con un carro cuando usted lo deja mucho tiempo sin prender, después de usado? Para que usted entienda un poquito este mandamiento. ¿Qué pasa con un automóvil cuando pasa mucho tiempo y usted no lo enciende? Se descarga la batería. Debería solo. Se daña, se deteriora, ¿sí? Entonces, para evitar eso, entonces se vendía, un ejemplo, hablándolo muy en estos días, se vendería el carro, se guardaría el dinero y se le diría, mira, antes de que tu propiedad, tu objeto se te dañara, aquí está la compensación por el dinero. Es un tema muy práctico. Y vamos a ir cerrando con el verso 3 del verso 22, de capítulo 22 y el 5. Dice, así harás con su asno, así mismo harás con su vestido, lo mismo harás con cualquier cosa perdida, que tu hermano haya perdida y que tú halles, ¿sí? No te es permitido esconderse. Entonces,
De este mandamiento se saca la interpretación o la idea de poner una señal o una nota, un anuncio clasificado para poder encontrar el objeto perdido, ¿sí? Resulta que históricamente hablando, ¿de dónde salen estos famosos avisos? ¿Sí? ¿De dónde sale este departamento de objetos perdidos? Esto no es de ahorita, esto viene de antes. Resulta que en el tiempo del Segundo Templo había un lugar fuera de Jerusalén donde la gente podía entregar y retirar los objetos perdidos, ¿sí? Después de la destrucción del templo, ¿sí? Se anunciaban los bienes perdidos en las sinagogas, los centros donde se reunían, se anunciaban, mire, se encontró esto de tales características, ¿sí? Y normalmente en las casas de estudio. Entonces, vemos hoy países que influenciados por estos principios morales, hoy en día sucede mucho en Europa, sucede mucho en Medio Oriente, en sus países orientales donde tienen unos principios morales muy altos y ustedes se dan cuenta que el tema cultural de otros países, las personas que han tenido la posibilidad de ir a Europa, a países digamos que desarrollados, en este principio de cultura son muy organizados, ¿sí? Ciudades limpias, digamos que algo que recuerdo una experiencia que contaba un amigo en Japón. Digamos que cuando hay invierno hay unas sombrillas completamente disponibles para las personas, las pueden tomar completamente gratis, ¿sí? Y al otro día, ¿sí? Va a ver, digamos que esta persona va a depositar nuevamente la sombrilla donde la encontró. Pregunta, ¿usted cree que esto funciona hoy si se impusiera en la comunidad latinoamericana? Sinceramente. No, señor, eso se lo roban. Se lo roban, ¿verdad? Hacen el negocio, entonces muy posiblemente, ¿sí? De esto habría una oportunidad de negocio, entonces veríamos al vendedor después con esta gran cantidad de sombrillas, mire si la tengo más barata, etcétera. Esto no funciona acá lamentablemente por una cultura que pues ya vimos ahorita un pequeño antecedente de cómo esta clase de paternidad va incluso a generar este tipo de aspectos. Se le tiene. Se le tiene barato. Entonces, llegamos a otro. Hermanito, ¿Sí? hermanito, acá en Estados Unidos hay bicicletas y patinetas. Gratis, para el que las quiera utilizar. Que usted las puede manejar de determinada distancia y luego va y las deja en otra área donde hay más bicicletas y más patinetas. Sí, obviamente estamos hablando de una de las mayores potencias en donde el confort siempre va a primar y forma parte de la cultura. Entonces, todo es cuestión de cultura. Cultura, a propósito, le quiero poner la tarea, estimado hermano, ¿de dónde viene la palabra cultura? ¿Sí? Se va a asombrar cuando usted indague. Si lo sabe, le invitaría a que nos dijera, pero le voy a poner la tarea de que investigue de dónde proviene la palabra cultura. ¿Listo? Y terminamos con el verso 5. Dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación a Adonai tu Elohim. ¿Sí? Entonces, para aquellas personas que malinterpretan este texto, y quiero ser muy enfático, ¿sí? Con esto, ¿sí? Porque debido a esto, a una mala interpretación, se han creado una serie de situaciones y de tacanot dentro de comunidades alrededor de esto, ¿sí? Aquí, en primer lugar, entiéndase, en primer lugar, se habla de una inclinación travesti, ¿sí? De aquella persona que del género contrario utilizaría prendas. Ahora, si lo analizamos en un contexto muy actual, ¿sí? ¿Cómo aplicaría este mandamiento? Entonces, ¿estaría prohibido que la mujer utilice pantalón? ¿Qué dicen ustedes? Porque esto ha sido un gran tema de debate en muchos círculos religiosos. Sí. Sí, eso ha sido muy debatido porque antiguamente no existían los pantalones. No, ¿Cómo no sería. vestían nuestros antiguos? ¿Cómo? Ha sido un tema muy debatido. Ha sido un tema muy debatido, ¿sí? Entonces, vemos unas comunidades extremadamente ortodoxas, llamémoslo desde este punto de vista. Y los hombres vestían batas, ¿no era? Exacto. Entonces, pero eso viene más del tipo de idiosincrasia de cada país. ¿Por qué? Si usted va a Escocia, ¿sí? Un ejemplo, en temas de cultura los hombres utilizan falda, ¿sí? Este tema de las faldas que normalmente ha sido asociado, claramente está marcado para los hombres.
En una humilde opinión, quiero sugerirle, no es una ley, que usted vaya un poquito más allá en cuanto a la aplicación de este mandamiento en estos días, ¿sí? Usted se ha dado cuenta que el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre son completamente diferentes dentro de su estructura, ¿sí? Lo que nos indica entonces que hay pantalones para mujer y habría pantalones para hombre. En ese sentido, ¿sí? ¿Qué es lo que prohibiría la Torá? ¿Sí? Que un hombre utilice pantalones de mujer y que una mujer utilice pantalones de hombre. ¿Qué es lo que usted normalmente está viendo hoy con la ideología de género? ¿Sí? Hombres, ¿sí? Se sienten y se perciben como mujeres y utilizan prendas de mujeres, ¿sí? Para percibirse como mujeres, mujeres percibiéndose como hombre utilizando prendas de varón. Esto, en primer lugar, es lo que la Torá en este momento está prohibiendo. Pero hay un comentario que hace Rashi acerca de esto. La prohibición solo es cuando la intención cuando la intención es cometer una inmoralidad sexual, es decir, aquellas personas que se ponen este tipo de prendas con el objetivo de vender o prestar favores sexuales a cambio de una remuneración, ¿sí? Lo prohíbe completamente el Eterno, ¿sí? Cuando ya vemos entonces corrientes como el judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo, ¿sí? No se permite a la mujer llevar pantalones, ¿sí? Usted va a Israel y creo que aquí nuestro hermano Oscar, que fue en muchas ocasiones, puede validar que esto no es bien visto por estas comunidades religiosas, ¿sí? No se permite llevar a la mujer pantalones, ¿sí? Y... Hermanito, y si me permites hacer una acotación, digamos, ¿sí? hoy en día la sociedad, viniendo de ese culto pagano también de la cultura griega que nos ofreció al mundo, el teatro griego, hoy en día en la televisión y en el teatro y lo que nos ofrece la sociedad a través de la pantalla, especialmente la televisión, uno ve que es muy normal que el hombre haga papeles de mujeres y vista prendas femeninas en todos los aspectos, se ponga pelucas y la mujer se corte el cabello como un hombre y vista y quiera tener la actitud y la función social de trabajar como el hombre, etcétera, al punto de querer equilibrar y cambiar los roles. Pero más allá, hoy en día conozco comunidades judías mesiánicas que están inculcando el estudio del teatro, donde en el estudio del teatro precisamente viene esta cultura de personificación de cosas que no competen al género de cada uno. Entonces, dentro del pueblo también se ve eso, más que todo en la diáspora. Amén. Así es. Entonces, para salir de esta duda, ¿sí? Echémosle una ojeada al Targum, ¿sí? Recuerde, ¿alguien sabe? A propósito, siempre hacemos algunos comentarios y citamos uno que otro texto del Targum. ¿Alguien recuerda qué es el Targum? Existen varios. Está el de Onkelos, está el de Jerusalén, ¿sí? ¿Qué es el Targum? La Torá en arameo. Es la Torá en arameo, muy bien. Resulta que el Targum de Onkelos va a citar el texto, este texto que estamos leyendo, de la siguiente manera, para que a usted le quede una vez claro exactamente qué es lo que quiere decir en síntesis. Dice, no habrá un arma de guerra de varón en una mujer y un hombre no se arreglará con los afeites de una mujer. Entonces, claramente esto armoniza con el comentario inicial que era precisamente con esta intención de tipo travesti, es decir, de percibirse e identificarse con el sexo opuesto. Nada tiene que ver con pantalones. Por eso usted se da cuenta que en muchas comunidades religiosas a las mujeres se les prohíbe usar pantalón, ¿sí? En el caso tal de judaísmo ortodoxo, resulta que hay mujeres que sí utilizan, digamos que estos chicles que llaman, pero normalmente tienen que tener una falda por encima. Hay de pantalones a pantalones. Obviamente la escritura va a decir las mujeres vístanse, decórense, pero háganlo con recato. Es decir, siempre buscando a no despertar, recuerde que el hombre es seducido por los ojos, buscando no despertar malos pensamientos en la mente del hombre, algo que normalmente suele ocurrir. Ahorita, y como lo estamos viendo al inicio de esta parashá, con esta mujer que se vestía de manera seductora para salvar su vida. Discúlpame, hermanito, totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Dentro del rol ortodoxo no es absolutamente permitido
Pero si vamos al contexto de todo el pueblo de Israel como tierra, allí en Israel, en Tel Aviv hoy en día existen sinagogas travestis, sinagogas homosexuales, sinagogas donde los hombres visten con pelucas, ¿sí? Y también su talit, su kipá. Entonces es una abominación total. Claro. De hecho, ¿por qué sucede esto? Si usted de pronto no lo sabía, resulta que la nación actual de Israel es la única nación democráticamente hablando, la única nación dentro de ese punto geográfico. Las otras son de otro tipo, ya usted conoce como Irán, Siria, y toda esta serie de países que están alrededor. Digamos que el tipo de gobierno no es democrático, es la única nación democrática en medio de ese aspecto. Por eso usted va a ver que la famosa marcha gay que se hace en Israel, ¿sí? Por tratarse de una nación democrática, digamos que va a ser un epicentro para que se congreguen de todo ese lugar las personas que tengan este tipo de inclinaciones. Ahí se vale si son de otros países. Para hacer estas marchas se conmemoran esas marchas son multitudinarias. Adelante, estimada Sandrita o Juan Manuel. ¿Ibas a hacerle algún comentario? Ah, sí, sí. Una preguntita es acerca del talit y los tzitzit como prendas que usan los varones y que es solamente para los varones y que la mujer no puede, digamos, usar esas prendas y no tener tzitzits. Sí, ese es otro tema. Gracias por la pregunta. Ese es otro tema que ha sido muy mal interpretado por corrientes, sobre todo mesiánicas. En el mesianismo, digamos que ha pasado algo. Y digamos que ya vamos a ir cerrando con esto. Perdón, me pasé 10 minuticos, pero para responder la pregunta de nuestra hermana. Resulta que dentro de las corrientes mesiánicas ha surgido esa conveniente y muy desinformada utilización de los textos. Aquí para este tipo de interpretaciones se desliga completamente del contexto histórico y se pretende entonces asumir, ¿sí? Sin ningún tipo de soporte bíblico, asumir que no solamente el talit, no solamente los tzitziyot, sino también mujeres tocando shofar. No sé si ustedes lo han visto, ¿sí? Si usted va a la escritura, va a encontrar que el mandamiento en este caso del talit y los tzitziyot es única y exclusivamente para los hijos varones del pueblo de Israel. Lo mismo, ¿sí? Si usted va a Números capítulo 10, va a encontrar que los únicos que pueden, en ese entonces, hablando, tocar el shofar eran ¿quiénes? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Los levitas. Los levitas, muy bien, ¿sí? Y posteriormente, ahorita que se acerca fiesta de trompetas, digamos que este mandamiento es dado precisamente para el Cohen. ¿Por qué los hombres podemos entonar y tocar el shofar? Porque somos los sacerdotes de nuestra casa, ¿sí? Entonces, esas ideas de estas corrientes religiosas que se quieren desligar un poco de la tradición, de la cultura de la nación de Israel para sacar mandamientos propios y permitirse cierto tipo de cosas malinterpretando las escrituras, no están. Por lo tanto, la Torá es enfática, ¿sí? Las borlas, ¿sí? Son visuales, ¿sí? Porque el objetivo, ¿alguien recuerda cuál es el propósito de los tzitzit? ¿A propósito? Es un recordatorio. Sí. Recordar los mandamientos, que el varón recuerde sus mandamientos. Recordar los mandamientos, pero mire, les voy a comentar algo detrás de los tzitzit. ¿Por qué son netamente visuales? ¿Sí? ¿Y por qué podemos decir que son exclusivamente para los hombres? Resulta que hay un comentario que hace el Midrash acerca de esto, y es precisamente cuando el hombre, el varón israelita, ¿sí? Que utiliza talit, que normalmente los tzitzit no van pegados a nuestro pantalón como nosotros lo hacemos, sino ellos utilizan una especie de camisa por debajo, una camisilla, es lo primero que se ponen y lo último que se quitan, entiéndase, y van ligados a esto. Cuando una persona es seducida, precisamente en el contexto que estamos hablando en este momento, por una mujer extraña a cometer adulterio, después de él quitarse, ¿sí? Toda su ropa, lo último que le va a quedar es esta camisilla con los tzitzit, ¿sí? Y esta persona que ha sido seducida de manera visual,
por una mujer, tiene la última oportunidad de mirar estos tzitzit y tomar la decisión si puede guardar Torah o si definitivamente se desliga de la Torah para consumar su pecado. Entonces, como esto es estrictamente visual, porque verás estos tzitzit y recordarás Torah, es exclusivamente para los hombres, porque los hombres son seducidos por los ojos. Por los ojos. Por los ojos, ¿sí? Y si me lo permites, digamos, hace poco estábamos haciendo unos tzitzit con Santi, para él y su familia, y aprendimos precisamente todo esto que tiene de profundidad el tzitzit. No simplemente es un fleco que le cuelga a la prenda o al talit, sino que la palabra tzitzit, como tal, en hebreo tiene su gematría del valor numérico de 600. Y si vemos la cantidad de hilos que se usan, que son 8 hilos, y los nudos que lleva el tzitzit son 5, 8 y 5, 13. Entonces 600 más 13 suma los 613 preceptos de la Torá. Cuando el hombre carga sobre su ser la cobertura en los 4 costados, prácticamente quiere decir esto, que está protegido por los 613 preceptos de la Torá constantemente, día a día, y los va observando. Al uno llevar la prenda y tener los tzitzit puestos, está prácticamente observando Torah. Y esto le permite también, como lo dice el Shema, es un recordatorio para que nosotros recordemos el cumplimiento de la palabra y nos ayuda como hombres muy visuales a tener, estar apartados de la tentación. Ok, bueno, voy a cerrar con eso y voy a de una vez entonces abrir el espacio para preguntas y comentarios. Cerrando con el verso 6 y 7, con esto terminamos segunda lilla, dice, si encuentras un nido de pájaros por el camino, un árbol o en tierra con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos, sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, sin falta, ¿sí? ¿Sí? Este sin falta es una orden con una promesa, ¿sí? Dice, sin falta dejarás ir a la madre, ¿sí? Mas a los hijos los puedes tomar para ti. Y aquí viene la promesa, para que te vaya bien y prolongues tus días. Esta promesa se encuentra en mandamientos considerados como los más importantes. ¿Cómo así? O sea, ¿por qué es tan importante si estamos hablando de simplemente una vecilla con los aves, con sus hijos o con los huevos? ¿Sí? De aquí los jajamín, los sabios, sacaron la enseñanza de que no se sabe si un mandamiento es grande o pequeño, ¿sí? Si cumples este mandamiento que es considerado aparentemente pequeño, ¿sí? Mandamiento, tendrás una recompensa grande. Así que es mejor cumplir todos los mandamientos que apliquen a uno, que nos apliquen a nosotros como persona, porque uno no sabe qué recompensa hay en cada uno de ellos. Fíjense cómo aquí un mandamiento que es considerado en su rango uno de los pequeños va a tener una gran recompensa. Algo que vemos también detrás de este precepto es la promesa de larga vida, ¿sí? Al que no trata a los animales con sevicia, ¿sí? El maltrato animal. La crueldad acorta nuestras vidas, visto desde esta manera muy interpretativa, y entendiendo entonces que Adonai nos creó sensibles a los animales débiles y a las cosas creadas que son frágiles, ¿sí? El solo hecho de nosotros haber sido puestos como gobernantes de todo lo que hay en esa tierra, nos permite entonces tener esa empatía, no solamente con nuestro prójimo, sino en este caso con el resto de su creación, que son los animales que están en este orden inferiores a nosotros y por los cuales debemos cuidar. En pocas palabras, si tú no riegas una planta, ¿qué pasa? Se muere. Entonces, la naturaleza hoy en día, sobre todo que dentro de este calendario profético vemos que la naturaleza está incluida dentro de estos fenómenos proféticos, ¿sí? Nos enseña que si somos duros en el trato con ella, vamos a salir perdiendo. Y lo estamos viendo en ese momento, olas de calor en Europa, olas de mucho frío en otras, etcétera, etcétera, ¿sí? Extensas lluvias, etcétera. Entonces, cuando uno no riegas, una planta se muere. Si no damos de comer a las gallinas, pues ¿qué va a pasar? Pues la gallina no te va a dar el huevo. Si somos sensibles a la naturaleza y especialmente a los animales, ¿sí? Nos irá bien, ¿sí? Y tendremos larga vida. Entonces, de esta manera quiero despedirme de nuestros hermanos en redes, ¿sí?
Dándoles muchas gracias pues, por haber participado con nosotros en el servicio de Torah. Invitarlos a que participen hoy en las horas de la tarde, 6 de la tarde, a hacer Abdalá Shabbat, para que así como iniciamos Shabbat, estudiamos Torah durante el día, cerremos este buen tiempo de Shabbat con una reflexión, terminando Shabbat y empezando una nueva semana. Así que para todos un gran abrazo. Recuerden, somos Comunidad Sonidos del Shofar. Y le invitamos a que si usted ha sido bendecido con estas enseñanzas, le dé compartir para que esta bendición pueda llegar a otras personas que quizá también están esperando por estas buenas nuevas. Un abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes. Para nuestros hermanos de YouTube, también les enviamos un gran saludo e invitarles también a que después de ver esta transmisión, pueda usted compartirla y permita que este mensaje llegue a donde tenga que llegar. Un abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes.